Bien, ya hemos comenzado la grabación. Bueno, díganme, ¿qué es lo que entienden por trastorno de estrés postraumático? ¿Cuál es la primera idea que se les viene cuando hablamos de trastorno de estrés postraumático? Que, por ejemplo, tiene que haber un trauma. Muy bien, ese es un buen primer punto de partida. Siempre debe haber un trauma. Si no hay un trauma, no hay este trastorno. Y es el único en la psiquiatría que claramente hay un causal, que no es suficiente para explicar, porque habrá Profe, personas... Sí, por favor. el estrés postraumático, yo lo que leía, que dice aparte de eso, es el miedo y la situación de un evento traumático, digamos, como un accidente o algo que tuvo que haber influido, digamos, en la persona para crear. Un miedo que tuvo que haber influido. La persona se asustó, pero ha tenido una vivencia traumática. Ahora vamos a ver que inclusive hay situaciones que son más, difusas, ¿no? Puede traumatizarse a alguien solo porque le contaron algo y no vivió necesariamente. O puedes haber traumatizándote por haber visto sin que tú hayas sido la víctima. Eso, por ejemplo, lo vemos en hijos de madres que son maltratadas físicamente por sus esposos. Bueno, entonces el término de estrés postraumático es relativamente reciente. El antecedente sería la neurosis de guerra, que se empieza a discutir sobre este problema para finales del siglo XIX, cuando las guerras se hacen más cruentas, se hacen más masivas. Para la Primera Guerra Mundial ya había descripciones concretas. En la Segunda Guerra Mundial este tema ya se había relevado, pero todavía no tenía ese reconocimiento. Recordarán esa anécdota del general Patton cuando abofetea a un soldado que está en un hospital porque lo ve íntegro, sin heridas, y él cree que está ahí por cobarde. Y el chico estaba porque estaba sufriendo un estrés postraumático. Además que tenía un problema físico, Tenía un problema físico, pero no era una herida abierta. Esta bofeteada del general Patton provocó que lo degraden, que le quiten el mando de tropa. Y si no fuera porque realmente era muy necesario, tuvo que volver. Era muy necesario para su país, ¿no? Porque la guerra se hizo más masiva, más cruenta y acabó muriendo. Bueno, es a partir de la Segunda Guerra Mundial que este tema resuena cada vez más y va a ser más notorio todavía en los veteranos de Vietnam. Hay una infinidad de películas donde se nota cómo estos chicos volvían destrozados. Fue una guerra más brutal que la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Debido a que tuvieron que lidiar con guerra de guerrillas, donde la constante es lo inesperado, la sorpresa, y con un clima completamente distinto al cual ellos están acostumbrados, mientras que Europa se parece en parte a diferentes estados de la Unión Americana. Pero Vietnam era algo muy inusual para los soldados americanos, su clima, su gente, su guerra de guerrillas. Y entonces se describe este cuadro con más precisión, hablando del daño y los efectos psicológicos que se ven en los soldados. Y se ve este daño psicológico a largo plazo. Y su continua exposición al trauma, ¿no? Porque no van un día, van años, generalmente eran 2 años que tenían que permanecer en Vietnam, atestiguando cómo compañeros morían, así situación de mucha precariedad en la que tenían que combatir, y se convierte en parte del léxico común. PTSD en inglés, que es muy conocida esta sigla allá, porque, bueno, conocen que Estados Unidos es un país eminentemente guerrero, ¿no? Que suele tener mínimo una guerra por cada generación, ¿no? No hay época en la que no vayan a la guerra.
TEP en español, trastorno de estrés postraumático, pero la sigla pues es mucho menos conocida en nuestro medio. Y sí, tenemos que entender el estrés postraumático, diríamos que son experiencias donde alguien en el chat nos adelantaba, donde reexperimentas la experiencia traumática, el miedo o el daño que la muerte te dejó durante el incidente. Si me permiten la analogía, sería como tocar esa herida una y otra vez. Y una herida que no puedes cerrar, que no puedes cicatrizar y la tocas una y otra vez. ¿Qué ocurre con esa herida? Con esa herida física, si utilizamos esta metáfora. No va a sanar nunca. No va a sanar nunca, ¿no? ¿Qué más? ¿Algo más podría pasar aparte de no sanar? Si la toco y la toco. Y hacer peor. Tienes razón, se puede infectar y empeorar. Y eso pasa con el estrés postraumático. Esa herida es tocada porque hay situaciones que les recuerdan, entonces la persona se puede tornar irritable o se aísla y eso va dañando sus relaciones con los demás, va dañando su autoestima y va complicando su vida e inclusive puede llamar a otros trastornos. Más adelante veremos el curso evolutivo. Entonces, es muy común en el ámbito castrense, en el ámbito militar, creer que se puede uno traumatizar por la guerra, pero también puede pasar en otras circunstancias. Nuestro país no ha ido a la guerra en más de 70 años. Sin embargo, hemos vivido conflictos de enfrentamiento, ¿no? Recordarán las matanzas en Chaparina, las matanzas cuando se quiso construir esa carretera y hubo gente que acabó siendo víctima de las balas, o cuando se aprobó la constituyente hace más de 15 años, mataron muchas personas en Sucre, ¿no? Y esta situación en la cual en nuestro país no parece haber ley. Si un mandatario dice que se hace esto porque yo quiero, el ejército y los jueces juegan su juego, entonces la gente se siente más desprotegida. El que vengan y te encarcelen sin motivo también es un causal de estrés postraumático. Entonces no tenemos una guerra, pero sí vivimos en una sociedad que ha dejado de ser de derecho, ¿no? Que es una sociedad de arbitrio, y eso genera trauma porque te ves sometido a fuerzas mucho mayores. Pero en Estados Unidos se dice que el 11% de los que han ido a Afganistán han hecho estrés postraumático, mientras que los que han ido a Irak, un 20%. Probablemente mientras la guerra sea más larga, la ocupación militar sea más larga, el trauma es mayor. Además de que ha habido situaciones en las cuales el país que estaban ocupando no termina nunca de reconstruirse y hay un sinfín de lores de la guerra, ¿no? Que es una guerra de todos contra todos, sin ninguna regla, sin ningún código. Y se dice que, por lo menos los datos dicen, que más soldados estadounidenses han muerto suicidándose que en combate. Y generalmente cuando se suicidan, por detrás hay estrés postraumático, además de otros trastornos. Entonces, si queremos comprender la pesadilla del PTSD o del trauma, del estrés postraumático, podemos decir que es una condición que la persona va a desarrollar cuando atestigua, cuando ve o cuando está involucrada en un serio trauma, donde su vida está en peligro. Puede ser un asalto, puede ser un desastre natural, es severa, es persistente, es una reacción emocional a un evento traumático e impacta seriamente tu vida. Es importante denotar que no todos los que no todos los que vivan situaciones donde su vida está en peligro van a hacer estrés postraumático. Es más, es la minoría la que hará estrés postraumático. Veremos más adelante los factores de riesgo. En este estudio de la Universidad Federal de Sao Paulo, vemos que los 4 motivos más frecuentes en Brasil para hacer estrés postraumático, si eres un hombre, es el estupro. El segundo punto es la exposición en combate. Quizás tenga que ver con su policía militar, ¿no? El narcotráfico,
tiene un poder muy grande en Brasil y puede que se refiera a eso, a sus soldados, a su policía militar, que literalmente tiene combates urbanos con los mafiosos en las favelas. La negligencia en la infancia, que quiere decir la falta de cuidado en la infancia. El abuso físico en la infancia, hablamos de golpes. Si eres una mujer, el estupro. El segundo punto, el abuso sexual. El tercer punto, el ataque físico. Y finalmente, el ataque con arma. ¿Qué les dicen estos 4 motivos para hacer estrés postraumático o estos 4 traumas? ¿Creen que la situación en Santa Cruz es la misma o será totalmente distinta? ¿Creen que hay alguna otra razón más común en Santa Cruz por la cual la gente puede traumatizarse? No, no hay nadie, se fueron. Creo que coinciden algunos de ellos. Está muy bien, no duden en opinar, que se trata de que digan lo que digan, está bien, porque están aprendiendo y están participando. Profe, ¿podría ser la persecución política? Interesantísimo, sí, tenés razón, La persecución política, he conocido alguna traumatizada por persecución política y también he conocido gente traumatizada por estar atrapada en procesos judiciales. Es que es una cosa muy extrema, ¿no? Se supone que la justicia es para arreglar los problemas, pero tú métete en un juicio, métete en un problema legal, por más que hayas sido una víctima o por más que tengas la razón, es de nunca acabar los problemas. Y puedes acabar traumatizado por las cosas que te digan, las cosas que hagas, las cosas a que te sometan. Pero sí, más afortunada es la razón que tú das, ¿no? Porque la persecución política, imaginen este chico, ¿no? El sobrino de Yanine Áñez. El chico lo dice con todas las palabras. La policía me secuestró, me puso una bolsa en la cabeza asfixiándome para que les diga dónde está mi tía. ¿Y cómo va a quedar ese chico? Es muy probable que acabe traumatizado. Y sabemos el caso de este muchacho porque es alguien que seguramente lo conocen en Trinidad y le han dado cobertura. Pero así como él debe haber 10 más, 20 más que no conocemos, que no tienen ese acceso a los medios. Profe, ¿no sería en realidad el hijo de Yerko Áñez? Que igual no sé. pasó lo mismo. Yerko Áñez igual. ¿Pasó lo mismo? El hijo. Pero ¿Áñez no es su sobrino? No, Tal vez. yo sabía de esa historia, pero de Yerko, su padre. Que parece que está preocupado. ¿Alguien es de Beni? Él es el sobrino. Es el sobrino. Bueno, Sí, es el sobrino. perfecto. Bueno, en mi experiencia clínica yo trabajo sobre todo con trauma. Psicoterapia, yo hago de 2 tipos. Hago psicoterapia para el trauma, me he especializado en hacer eso. Generalmente cuando recibo a alguien con otro trastorno lo derivo. Y lo otro que hago es counseling generalmente a personas de mediana edad. Pero en estrés postraumático tengo mucha experiencia. Y la mayoría de mis pacientes han sido personas víctimas de abuso sexual en la infancia. Lo otro, en el caso de varones, gente que ha sido secuestrada o que ha sufrido accidentes de tránsito muy serios. También me ha tocado ver gente que ha estado en cuidados intensivos, en terapia intensiva y por semanas o meses, ¿no? Que es muy, muy asustador. Otras causas, ataques terroristas, bueno, que aquí no hay. Ciertamente antes sí había, ¿no? García Linera protagonizó varios ataques terroristas en los años 90, con muerte y había mucho miedo por entonces, porque en cualquier momento te podían poner una bomba. Accidentes serios. Bueno, y ahora entramos a los síntomas. Estos 4 síntomas o estos 4 grupos de síntomas eran los que comúnmente se hablaba en el DSM-4. Por favor, adelante.
Sobre lo de las víctimas de trata y tráfico de personas, al menos infantil, ¿no se le ha presentado tal vez algún caso o es común o no? Es una buena acotación, ¿eh? Probablemente eso no se ve tanto en otras realidades como lo vemos en nuestro país. No se me ha presentado nadie así, pero es probable porque atiendo a un público bien segmentado. Y generalmente cuando has sido víctima de trata de blancas, en el caso de recibir ayuda, sueles recibir más ayuda en el sistema público. Pero sí, efectivamente es una causa muy importante de estrés postraumático. Y sería muy interesante conversar con gente que atiende, por ejemplo, en la Defensoría de la Mujer o en estas ONGs, ¿no? Que probablemente ellos sí ven. Y que es un tema que ellos tienen que considerar siempre, la posibilidad de que alguien haya desarrollado trauma por este tipo de situaciones. Bueno, entonces son los 4 criterios que se usaban comúnmente en el DSM-4. Tiene que haber un estresor traumático, no hay forma de que no haya. Tiene que haber una experiencia intrusiva del evento, como por ejemplo pesadillas, flashbacks. ¿Qué es un flashback? ¿Alguien tiene una idea? Son cuando vienen los recuerdos. De golpe, ¿no? Son recuerdos de que yo voy a la universidad y veo a una persona que se parece a quien me asaltó y de pronto todo lo revivo, sobre todo de manera emocional. El criterio ese es la evitación de los recordadores del evento traumático. Por lo tanto, ya no quiero ir a la universidad porque está esa persona, ¿no? Ese guardia se parece a quien me asaltó, entonces pongo pretextos para no ir. El criterio de, bueno, van a haber alteraciones en lo que es el arousal. El arousal es el estado de alerta. Va a haber mayor reactividad, el sujeto va a estar hipervigilante, pendiente, como si algo fuera a pasar. Y una respuesta exagerada, se va a sobresaltar fácilmente, o lo que adelantábamos como la irritabilidad. En el DSM-5 las cosas cambian un poco porque también se empieza a hablar de alteraciones negativas en las cogniciones y en el estado del humor, además de la intrusión, evitación y el arousal y la reactividad aumentada y obviamente el trauma, que es fundamental, es imprescindible. Cuando hablamos de intrusión, y hemos hablado de los tipos clásicos de trauma, no hay estudios sobre trauma en nuestro país. Sí hay un estudio, y se los puedo mostrar a la vuelta de la clase, sobre la formación a psicólogos en EMDR para tratar trauma. Y se ha visto que puede ser muy eficaz el formarlos. Y no solo psicólogos, inclusive profesores o trabajadores sociales. Ya les explicaré en unos minutos. Pero ese es el único estudio de estrés postraumático que se ha publicado en los últimos 10 años en nuestro país. Así que no sabemos. Es un motivo para tesis, ¿no? Por ejemplo, si quieres ir a un servicio de ayuda a la mujer, a hacer un screening y ver cuántas cumplen criterios de estrés postraumático, a cuántas se les diagnosticó, a cuántas se les trató. Es posible que encontremos que a muy pocas se les ha diagnosticado a pesar de que concursen a los servicios y a mucho menos se les ha tratado. Por lo menos en Santa Cruz, que el tema es menos conocido. El estudio que yo les digo de formar gente para tratar estrés postraumático se hizo en Cochabamba. Criterio B. El criterio B es la intrusión y pueden ser recuerdos muy desagradables, las pesadillas, los flashbacks, pero también intenso malestar psicológico, así como reacciones fisiológicas. Eso quiere decir reacciones físicas. Conociendo lo que conocen de la ansiedad, ¿qué reacciones físicas creen que pudiesen presentarse en una persona que de pronto está teniendo síntomas intrusivos de trauma? Los latidos rápidos del corazón. Muy bien, latidos rápidos del corazón. ¿Qué más, Alejandra? ¿Qué dices? ¿Problemas para respirar?
¿Podría ser? Problemas para respirar, sí, puede hiperventilar, algo más, Inquietud. inquietud. Bueno, todo lo que se les ocurra de ansiedad, desde el punto de vista físico, le puede pasar a una persona con estrés postraumático. Por eso en el DSM-4 se decía, es un trastorno de ansiedad. Hoy ya sabemos que no lo es. Tienes ansiedad, pero no es lo más importante. Es solo un grupo sintomatológico más en una constelación diversa de trastornos que tienen en común el haber experimentado una situación amenazante para tu vida. Tenemos la evitación como otro criterio donde evitas pensar o hablar de ello, ¿no? No quiero hablar de ello, no, me hace mal hablar de ello. Porque si hablo empiezo a llorar. Una terapia que yo aplico se llama terapia de exposición prolongada, donde la persona me tiene que contar una y otra vez, obviamente en un marco terapéutico, donde previamente hemos establecido unas reglas y me aseguro de la protección de esta persona, pero me cuenta una y otra vez, e incluso yo le pido, la tarea es que te vayas a la casa y escuches lo que hemos grabado. Lo que tú me has contado, todo lo que te pasó, eso lo tienes que contar una y otra vez, lo tienes que escuchar. Y lo que sucede, chicas, es que la primera vez lloran, se sienten mal, puede que hasta intenten disociarse, pero en la medida que lo escuchan cada vez les provoca menos reacción, hasta que de pronto parece una película y finalmente lo acepto, sí, me pasó, sí, no, me duele, pero ya pasó, ya no produce reacciones emocionales que produzcan ese intenso malestar. Por eso evitar es un mecanismo para perpetuar el trauma. También se evitan los recordadores externos y esto, vieron que hace poco empezaron a salir rumores, ¿no? La católica la católica de La Paz, dijeron que yo fui abusada sexualmente en estas fiestas de la universidad, no sé qué, no sé cuánto. Imagine una chica que diga, ya no quiero ir a la universidad, papá. ¿Pero por qué? Porque no quiero. Claro, viste, no quiere hablar porque si habla de ellos se siente mal. No quiero. Y ahí viene el padre y le dice, sos floja, sos holgazana, irá fácil. La maltrata cuando esta persona está evitando ir a la universidad porque eso le trae recuerdos. Profe, una Ahí, pregunta. sí, por favor. Ese método de, ¿cómo se dice? Hacer como película, como que narrar, hacerle como que no es exposición, pero sí, no puede ser, o sea, no sería contraproducente en algunos casos. Es que yo me acuerdo que una vez en una charla explicaron más o menos esto del trauma como un círculo vicioso, se podría decir. O sea, en el ejemplo de alguien que estuvo en un accidente de tránsito y que no puede como que superar el hecho y ya le da miedo hasta subirse a un auto, medio que es porque está recreando, o sea, no recreando, pero sí, o sea, tiene ya la película en su mente y se recrea una y otra vez como un círculo vicioso, ¿no? Y no sé, me pareció muy similar, por eso no le haría más daño a la persona. Cuando la persona intenta subir al auto, le vienen estas ideas y las evita. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? No va a subir al auto. A diferencia de la exposición prolongada, donde lo que tienes que hacer es enfrentar estas ideas, enfrentar los actos que te producen malestar. En lo que tú has contado, básicamente es escapar. Y esto es como tener una deuda. Cada 2 por 3 te vienen a cobrar y tú te escapas. El día que de repente abres la puerta, hablas con el cobrador y le dices, bueno, mira, sí, voy a tener que pagarte y eso va a significar que me voy a quedar sin mi iPhone, sin mi televisor, sin mi auto y quizás me quede hasta sin mi casa y viva con lo mínimo para pagarte en alguna habitación. Eso me va a traer malestar, pero ¿sabes qué? ¿Qué más va a traer? Va a traer paz. ¿Por qué? Ahora ya no estás huyendo de nadie. Esa es la gran diferencia. Que en lo que tú describes, en realidad te viene y evitas, huyes. En lo otro te viene y lo enfrentas. Con ayuda de la terapia, con muchos más pasos que vamos a describir, les voy a mostrar uno de los poquísimos videos que hay de cómo hacer exposición prolongada y es un gran alivio. Esto haberte quitado una enorme piedra
Mientras que el otro es haber vivido arrastrando una piedra y tapándote los ojos para no ver la piedra. Uy, qué piedra más grande, mejor no la veo. Pero sí te está enlenteciendo porque la estás arrastrando, así estás sintiendo su peso. No por no verla, no se ha ido. Y eso es lo que pasa en el estrés postraumático. Esos pensamientos están ahí, esos sentimientos están ahí, y hasta que no los digieras van a seguir ahí. Lo otro es que también te produce incapacidad para tener experiencias positivas, ¿no? Y eso puede traer depresión, y luego llegas a la terapia y creen que es solo depresión, no han explorado a fondo, pero esa incapacidad de sentir gusto, disfrute, placer, tiene más que ver con las raíces. Bien, alguien me pregunta si el evento traumático de la persona disoció, ¿qué terapia convendría? Bueno, no importa, porque es como mi consulta, que me dicen, no me acuerdo. Bueno, está bien, no te acuerdes, vamos a hablar de ellos, vamos a ver qué sale. Y empiezan a acordarse un montón de cosas, ¿no? Eso va a salir. Es como dicen vulgarmente, hay que apretar el puchichi y va a salir todo. No porque no se ve esa pus, no está ahí. Claro que está ahí, pero tiene que ser una persona entrenada, porque si lo hace una persona cualquiera, esta persona se disocia más aún, ¿no? Y puede llegar incluso a tener ideación suicida. En el criterio D tenemos cogniciones y humor. Entonces, hay una mirada persistente, distorsionada de culpa hacia sí mismo, culpar a otros, ¿no? De lo que ha pasado. Hay un problema para ver la realidad que está alterado por este lente del trauma, y también hay un predominio de emociones negativas. Es como si estuviera miope a las cosas buenas, pero a las negativas está más sensible. También va a haber disminución, ¿no?, en las actividades que antes le gustaban, en las que participaba. Es una persona que suele estar aislada, desapegada, le cuesta involucrarse con los otros. En este sentido, pueden llegar a utilizar drogas, o si son mujeres o hombres también, ¿no? ¿Por qué no? Pueden desarrollar una conducta muy promiscua. No siento nada, entonces con tal de sentir, droga, alcohol o experiencias muy extremas. Y también puede pasar lo otro, ¿no? No quiero sentir, por lo tanto quiero estar drogado para no sentir esto. En las adicciones, la mayoría de las veces las personas adictas tienen estrés postraumático y han tenido trauma. Y la adicción es como en la herida que mencionábamos, ¿no? Es la contaminación, la infección, esa herida se ha contaminado. Y claro, tratarla será mucho más complejo. Estas creencias negativas sobre uno mismo y la tendencia a esperar siempre lo peor. En el criterio E tenemos lo que es el arousal en reactividad. Implica que suele ser gente que se puede enojar fácilmente, tiene una conducta irritable, un comportamiento imprudente, lo que adelantábamos, un comportamiento autodestructivo, están hipervigiles, pendientes todo el tiempo, se sobresaltan fácilmente, y puede ser muy difícil tener empatía con ellos, ¿no? Porque son gritones. Hay una chica que estoy tratando de ayudar que tuvo un aborto a los 14 años. Los padres le obligaron a 14 o 16 años, no recuerdo con detalle. Pero ella dice que los padres le obligaron a abortar, y que a partir de entonces, el hijo de su noviecito de la misma edad, que a partir de entonces experimenta síntomas de estrés postraumático, y ahí conoce la marihuana, luego la cocaína, luego el LSD. Hoy tiene como 29 años y siempre que abre la puerta sé que está de mala, sé que está para reclamar, para pelear por todo y por nada, ¿no? La familia está muy, muy cansada de ella, y nunca nadie ha tratado su trauma. Siempre se han concentrado en su abuso de drogas, que es un problema muy serio, que ha puesto incluso en peligro su vida, pero que no es la raíz de todo. La raíz de todo es ese estrés postraumático. Pues es difícil que sea ayudada si no está limpia, ¿no? Porque esta chica usa cocaína todos los días. Y por lo tanto, alguien así pues no está en condiciones de trabajar con estrés postraumático. Ni siquiera le puedo dar medicación porque puede mezclarse con sus sustancias. Se le ha propuesto la internación, pero
pero no tiene buenas experiencias. Los hospitales en los que le internaron fueron también traumáticos, ¿no? De gente que no comprende esto y te amarran, te encierran, te gritan, te insultan. Cuando estas personas te están gritando, ¿no? Y en vez de que tú gritarles de nuevo, en realidad se requiere empatía, saber que esta persona que me está gritando está muerta de miedo, está muerta de dolor, y es como un gato que está a la defensiva porque no tiene dónde escapar y está muy asustado. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno, vamos a hacer la pausa de la clase siempre y a la vuelta haremos, redefiniremos el estrés postraumático siguiendo el DSM-5. ¿Ok? ¿Tienen preguntas antes de que nos dé la hora? No, profe. No, profe. ¿Se animan a decirme cuáles son los síntomas del estrés postraumático? Por ejemplo, una es revivir el evento, ¿Ya? luego evitar situaciones que le hagan recuerdo del evento, tiene cambios negativos en sus creencias, en sus sentimientos, y así. Estado de alerta. Bien, esos son 4 grupos de síntomas. Y claro, el criterio A, que es el trauma. Cada grupo lo vamos a descomponer para ver qué puede presentarse. Y también les mostraré a la vuelta un memo técnico para poder acordarse de la sintomatología. Dicho eso, entonces volvamos a vernos en unos minutos, ¿sí? Sería a las 12:40.